Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva, y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro.
La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me les bendiga grandemente. Un saludo para todos los que están aquí conectados con nosotros de manera virtual. Nos alegra muchísimo a los que ya han dejado sus reacciones, sus comentarios. Qué bueno que puedan estar compartiendo este tiempo con nosotros. Y bueno, hoy estamos transmitiendo así de esta manera, aunque nuestra reunión presencial se está llevando a cabo. Hoy estaremos aquí solamente de manera virtual con ustedes y esperamos que obviamente este tiempo pueda ser de igual bendición para cada uno de nosotros. Así que pues esperamos que obviamente ustedes lo puedan disfrutar y sobre todo que podamos juntamente o todos juntos podamos adorar el nombre del Señor y también aprender o recibir de su palabra. Así que pues esperamos, iglesia, que usted pueda estar compartiendo, uniéndose con nosotros en este tiempo, ¿de acuerdo? Recuerde que puede compartir también la transmisión. Estamos tanto por Facebook como por YouTube. Nos pueden estar siguiendo por allí y compartirla. Algún amigo familiar que considere puede serle también de bendición. Vale, pero bueno, ahora que vamos a tomar este tiempo para adorar y exaltar el nombre del Señor, que creo que también ese es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí reunidos, pues quisiera que se unieran juntamente conmigo a orar y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y que sea el Señor guiándonos a través de su Santo Espíritu para que podamos juntos expresarle a través de la música nuestra adoración y exaltar su nombre. Padre, nosotros en esta mañana queremos darte muchas gracias, Padre, por el tiempo que tú nos permites poder estar unidos a través de estos medios, Señor, y poder juntamente estar glorificando y exaltando tu nombre, Padre. Queremos que seas tú tomando el control de nuestras vidas y dirigiéndonos en todo cuanto vayamos a decir, Señor, y sobre todo ahora que vamos a expresar a través de la música de estos cantos, Señor, expresar nuestra adoración, podamos exaltarte y honrarte, Señor, como creemos te lo mereces, Padre. Así que queremos de que tú nos dirijas en este tiempo, Dios, y queremos expresarte todo nuestro agradecimiento a ti por todo cuanto tú has hecho en nosotros. Yo bendigo a cada persona que está conectada con nosotros, Señor, y pedimos que tú nos unas a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te amo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia.
estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más
más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo, abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda, perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo, abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más. Nada más que tú, solo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú, solo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más que tú, solo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti. Y nada más, Señor, y nada más.
atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a
Bueno, iglesia, espero que haya sido un tiempo de bendición. Incluso todos hayan podido allí desde sus casas adorar y celebrar el nombre del Señor. Nos alegra muchísimo a todos los que ya se han ido conectando con nosotros, a los que ya están aquí dejando sus saludos, sus comentarios, sus reacciones, y también a los que están compartiendo, que les animamos que lo puedan hacer. Recuerde que estamos por las dos plataformas, tanto por Facebook como por YouTube, así que les animamos para que puedan estar compartiendo con nosotros, ¿ok? Bueno, quiero mencionar rápidamente de algunas de las actividades que tenemos durante la semana. Recuerde que estamos en las mañanas de martes a viernes de 5 a 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración, para que se conecten con nosotros. Estamos allí por Facebook, por la página de Facebook, así que esperamos que puedan estar allí compartiendo con nosotros de martes a viernes de 5 a 6 de la mañana, un tiempo en el que estamos orando y también obviamente compartimos un tiempo la palabra de Dios. Así que ahí los esperamos. Los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico, todos los viernes a las 8 de la noche. Lo estamos haciendo por la plataforma Zoom. Si usted quisiera participar, que no ha participado o quisiera volver a participar, si en algún momento estuvo con nosotros, pues háganoslo saber por el WhatsApp, por el interno del WhatsApp de la iglesia, y con mucho gusto que le haremos llegar el link para que se conecte con nosotros ahí por la plataforma Zoom. Nada más tiene que descargar su aplicación y listo, será fácil el ingreso y no más. Así que los esperamos viernes a las 8 de la noche, nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando ahora la carta de los Filipenses y vamos en el capítulo 2, así que pues les animamos. Y también recordarles que bueno, dentro de 8 días nos estamos reuniendo a las 9:30 de la mañana de manera presencial. Esperamos que nos puedan acompañar. A todos los que están aquí en la ciudad de Neiva y nos están viendo por la transmisión, pues les animamos para que se puedan congregar con nosotros los domingos a las 9:30 de la mañana de forma presencial. Y bueno, la invitación para los que están de manera virtual, pues si algún día pasan por aquí, por estos lugares, pues bienvenidos siempre serán aquí en nuestra casa. Queremos recordarles también a todos los que están en las transmisiones virtuales, es que a partir de abril, del primer domingo del mes de abril, estarán nuestras transmisiones de manera virtual. Estarán empezando a partir de las 10 de la noche. Ya no será a las 9:30 de la mañana, sino a las 10 de la mañana, perdón, a las 10 de la mañana y no a las 9:30 de la mañana. Así que los esperamos para que solamente podamos estar transmitiendo la predicación, que empezará a las 10. Entonces ahí nos acompaña. Eso será a partir del mes de abril. El primer domingo del mes de abril, las transmisiones virtuales empezarán a las 10 de la mañana. Así que los esperamos para que ahí continúen con nosotros, ¿ok? Bueno, iglesia, y de igual forma queremos compartir este tiempo en el que vamos a exponer la palabra de Dios, y quisiera que me acompañaran a orar por esta palabra y que Dios sea hablando a nuestras vidas. Si les parece, únase con nosotros a orar allí desde su casa. Padre, queremos nosotros en este tiempo darte muchas gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, poder nuevamente unirnos, Señor, y celebrar tu nombre y adorarte, y aún por este medio virtual. Ahora que vamos a exponer tu palabra, predicar de tu palabra, queremos de que tú nos hables, Señor, en esta mañana, y que seas tú direccionándonos a través de tu palabra, de aquellas cosas que necesitamos moldear en nuestra vida, que necesitamos cambiar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, y de parte mía, Señor, te pido tu dirección en que todo lo que hable sea conforme a tu palabra y a tu propósito. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, quiero comentarles que hace un tiempo hemos venido realizando una serie que le hemos llamado de discípulo apóstol, que esta serie está comprendida en el capítulo 10 del libro de Mateo, en donde el Señor empieza el ministerio con los discípulos, si se puede decir así. El Señor ya había empezado su ministerio, pero aquí empieza a llamar a los discípulos y los está preparando. Les ha dado unas instrucciones a los discípulos con respecto al servicio que ellos van a prestar, de ir y predicar el evangelio, de extender el evangelio y el reino de Dios. Y ya hemos estudiado los versículos hasta el versículo 23
23 hemos estudiado ya y hemos estudiado versículo a versículo, y ahora vamos a estar estudiando en este domingo y el próximo domingo estaremos estudiando los versículos 24 a los versículos 31, será el día de hoy, y dentro de 8 días estaremos estudiando los otros versículos y el siguiente domingo los versículos finales. Aquí ya en este punto tenemos una nueva línea de pensamiento. No es que el tema esté desconectado de lo que ya el Señor viene hablando, sino por el contrario, está conectado con respecto a lo que el Señor está hablando. Así que es interesante saber cuál es la línea de pensamiento, qué es lo que el Señor está hablando en estos versículos del 24 al 31. Y le he titulado a esta predicación Las marcas del discípulo, y esta será la parte 1 porque dentro de 8 días, a partir del versículo 32, nos mostrará cuáles son esas otras marcas de los verdaderos discípulos. Y yo quisiera que me acompañaran a leer el texto. Está en Mateo capítulo 10, versículo 24 al 31. Dice así Mateo 10 del 24 al 31. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo de las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Aquí el Señor nos está mencionando a nosotros en este pasaje o en estas líneas de pensamiento que el Señor nos está mencionando aquí con respecto a esas características que deben tener los discípulos. Y hay que dejar algo claro, porque siempre creo que lo hemos mencionado durante esos domingos en esta serie, y es que hacer discípulo es la obra central de todo ministerio de la Iglesia de Cristo. Todo creyente, una de las tareas esenciales del creyente es hacer discípulos. Eso fue lo que el Señor demandó en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos implicaba no solamente llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, sino que también era formar a esas personas en el crecimiento de su vida espiritual, a llegar a ser o convertirse en la estatura de Cristo. Como lo dijo Pablo en su momento, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice el libro de Efesios 4:12. Entonces esa es nuestra tarea nosotros como creyentes. Y cuando Jesús llamó allí a los 12 discípulos para que le siguieran, Jesús lo que hizo fue instruirlos de una manera cuidadosa acerca de lo que ellos esperaban que les iban a hacer a ellos, que ellos supieran qué es lo que iba a ocurrir con ellos, y también de la forma como deberían soportar estas cosas que iban a hacer contra ellos, las persecuciones que estuvimos hablando en los domingos anteriores. Ahora, cuando Jesús prepara a estos discípulos, elige un grupo de personas, los instruye, los selecciona, los forma, los capacita para esa tarea, de alguna manera también podemos decir que Jesús lo que hizo fue excluir a aquellas personas que eran poco entusiastas o poco fundamentadas en su fe y que solamente querían los beneficios del reino, pero no querían las obligaciones. Aquellas personas que querían evidentemente cómo Jesús multiplicaba la comida, cómo Jesús tenía esos poderes y creían que él podía establecer un reino terrenal y entonces poder estar en ese gobierno en el momento que pudieran derrocar a los romanos. Y ellos querían los beneficios que podían tener en esta relación con Jesús, pero de ninguna manera querían las obligaciones que eso representaba poder seguir a Cristo.
Así que eso es lo que en la actualidad todavía sigue ocurriendo en las iglesias. Y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, cómo mucha gente quiere tener los beneficios de un cristianismo, pero no quieren asumir las responsabilidades de lo que implica o el costo de lo que implica seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo tiene un costo, no porque estuviéramos pagando nuestra salvación, sino porque indudablemente la decisión de seguirle, esto va a acarrear algunas consecuencias no tan agradables, pero que aún así el Señor promete siempre a nosotros, no solamente provisión, sino cuidado en cada una de esas circunstancias. Pero aquí el Señor está siendo selectivo, seleccionando un grupo para prepararlos, pero también aquellos que solamente quieren los beneficios, los está dejando a un lado. Y espero que como iglesia estemos en el grupo evidentemente correcto, en el grupo en el que estemos siendo instruidos. Así que lo que Jesús está enseñando aquí es desde una perspectiva más amplia, ¿cierto? Y él lo que les está diciendo de alguna otra forma, le está diciendo, mire, para toda persona que haya de ser mi discípulo, les pido esto, que para que todos los que me siguen, este es el costo del discipulado. En otras palabras, eso es lo que Jesús les va a empezar a decir desde acá. Todos quieren ser mis discípulos, bueno, yo les voy a indicar lo que significa seguirme. Porque Jesús en ningún momento quiso disfrazar o minimizar el costo del discipulado. Les mostró con claridad a ellos lo que esto iba a terminar costando. En algún momento vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús, ¿qué fue lo que le respondió? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Eso lo dijo en Mateo 8, 19 al 20. ¿Y qué pasó? Este hombre evidentemente no lo siguió. Y lo que Jesús le estaba diciendo era, mira, seguir a Cristo a veces no va a requerir muchas comodidades para el hombre. Y digo a veces, no digo que siempre tienen que ser una regla general, pero a veces no va a requerir muchas comodidades. ¿Estás seguro lo que eso va a implicar? ¿Estás seguro el hecho de saber de que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza? ¿Estás seguro seguirme en esas condiciones? Y entonces ahí es donde se notan los verdaderos intereses de aquellos que dicen querer seguir a Jesús, pero solamente buscando un beneficio y no asumiendo el costo de lo que ello implica. Y podemos ver nosotros en muchos otros pasajes, aquel que le dijo, por ejemplo, a Jesús, déjame, voy a enterrar a mi padre, que decía de alguna manera querer ir a tener la herencia y después sí cobrar la herencia, esperar que su padre muriera, cobrar la herencia y ahí sí seguirle a Jesús. Otro que en un momento dijo, bueno, déjame ir a despedirme a los de mi casa, de alguna manera, para hacer cargo de las responsabilidades y después ahí sí terminar siguiendo a Jesús. Muy similar en las dos historias. Pero en las dos historias, ¿qué fue lo que Jesús les respondió? Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que ya ha decidido empezar y después quiere volver otra vez para atrás, ese no es apto del reino de Dios. Eso lo dijo el Señor en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Así que aquí el Señor no podríamos pretender decir que es que Dios es demasiado, que Dios es incluyente o Jesús estaba siendo incluyente. No, por el contrario, estaba siendo selectivo en quienes había escogido y de qué manera los estaba preparando para esa tarea. Porque aquellos que evidentemente vienen con otras condiciones, pues no podrán tener cabida porque necesita asumir un costo, lo que significa seguir al Señor. Porque una vez que se entra al reino, una vez que usted entra a seguir al Señor, se sirve mediante las condiciones de Dios y no mediante las condiciones del hombre. Porque mucha gente en sus oraciones siempre le coloca condiciones a Dios como si Dios tuviera que confiar en nosotros para nosotros hacer determinadas cosas y no al revés, nosotros confiando en Dios. Señor, si tú me das esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Unas oraciones que escuchamos muy frecuente y eso son otras palabras. Confía en mí, Señor, que yo lo voy a hacer. Dámelo, confía en mí que yo voy a hacer esto. Yo prometo hacer esto. Y ponemos a Dios a confiar en nosotros. Cuando es al revés, el Señor es el que está haciendo el llamado y nos dice, confíen en mí y yo soy el que debo poner mi confianza en Él. Así que nuestro llamado no tiene que ser bajo nuestras condiciones humanas, sino evidentemente bajo las condiciones que Jesús expresó.
Así que nosotros hemos visto a lo largo de este capítulo, el capítulo 10 del libro de Mateo, hemos visto cómo el Señor seleccionó a los discípulos en los primeros versículos, los envió como apóstoles, después les dio unas instrucciones de lo que deberían hacer, cuál debería ser su actitud a la hora de actuar, después les mostró cómo iban a ser, el mundo iba a terminar siendo hostil al evangelio que ellos iban a predicar y cómo deberían ellos actuar frente a ellos y cómo su provisión iba a estar allí para con ellos. Así que eso es lo que Jesús ha hecho durante estos capítulos o durante estos versículos, perdón, en este capítulo. Ahora, yo quisiera que miráramos durante estos versículos dos puntos esenciales. Y esos dos puntos esenciales es que nos indica a nosotros cuáles son esas características que los discípulos deben tener para seguir. Y el Señor nos va a mostrar varias de esas características a lo largo de estas enseñanzas que vamos a tener en estos domingos. Y hoy vamos a ver algunas de ellas, cuáles son esas características que deben tener un verdadero discípulo. Y la primera característica que debe tener un verdadero discípulo es que un discípulo emula a su maestro o imita a su maestro. Un verdadero discípulo tiene que imitar a su maestro. Está comprendido entre el versículo 24 y el versículo 25. Un discípulo no está por encima del maestro. Y nótese que aquí el Señor empieza a mencionar de manera negativa la posición. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Ahora, lo menciona de manera positiva en la ilustración. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y nótese que después viene la consecuencia de lo que esto ocurre, de seguir al Señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Entonces, aquí lo que debemos nosotros entender que cuando esa característica que debe tener el verdadero discípulo es que imita o emula a su maestro. Y son dos cosas esenciales que quiero tocar en este punto que nos está enseñando este pasaje a nosotros. Y lo primero es que evidentemente no nos cabe a nosotros duda de que el discípulo no es más que su maestro, ¿cierto? Eso lo tenemos claro nosotros. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor, porque por definición un discípulo pues, evidentemente está por debajo de su maestro en cuanto al conocimiento y la sabiduría que el maestro pueda llegar a tener. Y un siervo pues también está por debajo de su amo en cuanto a una posición social y una posición económica. Entonces no puede ser, ¿cierto? Más que su maestro o más que su amo. Entonces, nosotros lo que aquí el Señor nos está mencionando es que por definición, un discípulo que es de verdad un discípulo aprende de su maestro y un siervo, auténticamente un siervo, obedece a su Señor. Esa es la ilustración que el Señor está mencionando. Un discípulo aprende de su maestro y un siervo, auténticamente un siervo, aprende a obedecer a su Señor, a su amo. Así que, iglesia, todo verdadero discípulo tiene un maestro en el cual sigue. Ojo con esto, que puede parecer una definición muy escueta y que no la podamos tener como muy atentos o no agarrarla lo que en esencia ya está mencionando. Todo verdadero discípulo tiene un maestro en el cual él sigue. No podemos pretender de que haya gente que se considere cristiana y se considere discípulo de Dios o discípulo de Jesús, pero en realidad no tiene a Jesús como su Señor o como su maestro. El verdadero discípulo tiene que entender que su maestro, que su Señor es Jesucristo y que Él debe ser la persona a quien Él debe imitar. Esa es la característica de todo creyente o de todo discípulo. Porque todo verdadero creyente, todo verdadero discípulo tiene un maestro en el que sigue y se somete a la autoridad en él. Si usted dice que es un discípulo, mi pregunta es si usted ha hecho a Jesús como su maestro, si usted ha hecho a Jesús como su Señor y usted está siguiéndose sus instrucciones, o por lo menos, le pregunto, ¿conoce las instrucciones del Señor? Las cuales debe seguir, las cuales debe usted obedecer. El problema es que muchos pueden fanfarronear de su espiritualidad y de que conocen a Dios, pero evidentemente ni siquiera sus instrucciones conocen. ¿Cómo usted puede terminar obedeciendo a quien no conoce? ¿Cómo puede terminar confiando en a quien no conoce?
Necesita un cristiano conocer las instrucciones de su maestro. Si usted ha dicho que su Señor es, que Jesús es su Señor y que es su maestro y lo ha tomado como tal, conozca las instrucciones y siga esas instrucciones y obedezca esas instrucciones. Entonces, lo primero es entender de que se debe tener un maestro. Y la pregunta es si Jesús lo es. Y si Jesús lo es, ¿conoce las instrucciones para seguir esas instrucciones? Así que usted no puede llamarle evidentemente a Dios si no hace lo que Él dice que haga. El famoso versículo que hemos mencionado, me llaman Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. El creyente verdaderamente obedece la palabra. Usted podrá colocarse el título de pastor, de cristiano, de lo que sea, de reverendo, lo que sea. Pero si usted no obedece la palabra, esos títulos carecen completamente de sentido. Evidentemente, un creyente no sale a relucir sus títulos, sino que evidencia con su vida que obedece completamente la palabra del Señor. Así que, de principio a fin, nosotros vemos en su evangelio el propósito de Mateo es revelarnos a nosotros ese Rey de Reyes. Nos muestra a Jesús como el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de Dios que vino a redimir y finalmente vino a gobernar el mundo, que es el único Rey, que es el Mesías, que es el único Hijo de Dios, el único Salvador y Señor. Y en todo esto nos impulsa a que nosotros estemos en total sumisión a ese Señor, a ese Rey. ¿Por qué? Porque reconocemos evidentemente que es nuestro Rey y es nuestro Señor. Lo segundo que este pasaje nos está enseñando a nosotros aquí, según Jesús nos muestra, es que el discípulo evidentemente debe aprender de su maestro. Y no solamente aprender de su maestro, sino que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que aprende de su maestro. ¿Para qué? Para llegar a ser como él. El propósito de un siervo fiel es servir a llegar a ser como su Señor. El Señor nos invita a nosotros a que lo conozcamos a Él, que aprendamos de Él, porque la meta o el objetivo es que lleguemos a ser como Él, como Jesús. Claro, usted dirá, bueno, pastor, eso es imposible porque Jesús era Dios y evidentemente no podríamos hacer lo mismo que llegué a hacer. Claro, y usted tiene toda la razón, y Jesús era perfecto, y gracias a que Jesús fue y es perfecto, es que usted y yo podemos ser justificados delante de Dios porque su justicia, su perfección, por medio de la fe se nos pasa a nosotros y podemos ser justificados delante de Dios. Solamente por medio de eso. Ahora, entonces, pastor, ¿cómo nos pide si es imposible poder llegar a ser de Él? La Biblia nos demuestra a nosotros que en tema de la santidad, nuestro modelo es Jesucristo. El problema es que la gente ahora en la actualidad coloca como su modelo en cuanto a la santidad, su modelo son las demás personas. Dígame si no usted ha escuchado, o no sé si tal vez usted lo ha expresado en algún momento, la famosa frase, bueno, es que yo no soy tan malo como este. O esa persona no es tan mala, ¿cierto? O yo no soy tan malo. Y se comparan con delincuentes. Yo no he matado a nadie, yo no he robado, ¿cierto? A nadie. Y entonces nos empezamos a justificar por nuestras propias obras, por nuestras propias cosas que nosotros, según decimos, no somos tan malos. Y nos colocamos en esa posición. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que nuestra naturaleza es completamente caída y pecaminosa. Siempre me gusta utilizar este pasaje para mencionarlos cuando Jesús, allá en la enseñanza del Sermón del Monte, dijo esto. Él dijo a los discípulos, a los fariseos que decían, yo no he matado a nadie. Y Jesús les dijo, ustedes son unos asesinos. Nosotros asesinos nunca hemos matado a nadie. ¿Cómo se le ocurre a Jesús? Y Jesús les dijo, si ustedes odian a alguno de sus hermanos, si ustedes han maldecido a uno de sus hermanos, si han hablado en contra de él, ustedes han sido unos asesinos. Pero es que nunca lo hemos matado. Bueno, es que ese es el problema. El problema no es la ejecución del acto, el problema es la intención del corazón. Y aunque no haya habido la ejecución, ya en el corazón está la naturaleza caída, por ende son unos asesinos. Porque su intención ya ha estado allí. Su intención ha nacido en el corazón. Y nuestra tendencia siempre ha sido pecaminosa. Y nuestra tendencia siempre ha sido, evidentemente, rechazar a Dios. Pero Él, a través de su Hijo amado Jesucristo, nos busca para que ahora ya nos comparemos con
alguna persona, porque si usted se compara con alguien se va a creer superior. No, nos comparamos con Cristo. Y cuando usted se compara con Cristo, ahí es donde usted va a decir, uy, no me hace falta mucho. Esa es la intención. Pero que cada vez más vas creciendo a la estatura de Cristo, ¿cierto? Hasta un punto, hasta un día que llegaremos a ser perfeccionados. ¿Y cuándo? Eso será en el momento de la resurrección de los cuerpos, en lo que llaman los teólogos la glorificación, en el momento en que Él venga. Y ahí seremos completamente perfectos. No obviamente superiores a Jesús, sino me refiero perfectos en cuanto a su misma esencia, pero gracias a que Él. Mientras tanto, tenemos que ir creciendo, abandonando el pecado y creciendo a la estatura de Cristo. El Señor dijo en Lucas capítulo 6:40, dijo, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Eso es lo que tienen que ser. La gente tiene que colocar a Jesús como su modelo a seguir y saber de que tiene que llegar a la estatura de Él y cada día ir abandonando el pecado. Necesita conocer a Jesús, necesita estudiar sus instrucciones, necesita conocer su vida, profundizar en su palabra para que de esta manera pueda ir creciendo. El libro de Primera de Juan 2:6 nos lo dice esto. El apóstol Juan nos dijo esto en Primera de Juan 2:6. El que dice, yo lo he llamado, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si hay alguna persona que dice Cristo es mi Señor, Jesús es mi Señor, si dice que permanece en Él, ande como Él anduvo. Esa es la característica. Ahora, en este pasaje nos vamos a dar cuenta que al final nos dice que habrá como una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Si al padre de familia lo llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa también lo llamarán así? Y Jesús aquí lo que está es desarrollando la misma idea que viene diciendo anteriormente, pero cambiando de figura. ¿Y cuál es la figura que utilizaba? Pasó de decirnos de maestro, discípulo, de amo, de siervo a su amo o a su señor, y lo cambia ahora de padre de la familia a los de su casa. Es la misma figura que Jesús nos está indicando aquí. Y el Señor nos está diciendo, si al padre de familia persiguieron, ¿cuánto más no van a perseguir a los de la casa? Pablo a esto lo llamaba el hecho de participar de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante incluso a su muerte. Lo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Me parece interesante lo que Pablo está allí mencionando. Y él dice, yo también quiero padecer juntamente con Él. Incluso hasta en la misma muerte quiero padecer porque creo o quiero ser glorificado juntamente con Él. Así que los verdaderos discípulos no exigen ser aceptados o ser amados por el mundo. Porque cuando su Señor fue rechazado, cuando Jesús fue rechazado y crucificado por el mundo, pues tampoco se espera que evidentemente hagan algo contrario con los de su casa. Si el compromiso que se tiene con el Señor es sencillamente para que su Señor lo haga famoso, para que lo haga un hombre respetado, para que lo haga un hombre importante, pues indudablemente el Señor dice, si a mí no me quisieron, si a mí me rechazaron, no espere que con ustedes hagan algo diferente. También va a ocurrir. Y no significa pues esto como si estuviéramos viviendo pues en una miseria, rechazados por todo el mundo, pero son advertencias que el Señor nos dice que van a ocurrir, que es posiblemente que nuestro nombre no se conozca, o si se conozca, tal vez eso va a ganar mucha enemistad por muchas personas. Tal vez su nombre será muy conocido por mucha gente, pero por un sector será completamente rechazado. Y él menciona la palabra Belzebú. La palabra Belzebú se menciona desde el Antiguo Testamento. Belzebul, o se menciona en algunas otras partes como Belzebub,
terminando con B, la primera con L y la segunda terminando con B. Y esta palabra lo que hace referencia es que se traducía como el Señor de las moscas, el Señor de las moscas. Y los judíos empezaron a utilizar demasiado desde la antigüedad esta palabra, Belcebú, haciéndolo referencia a Satanás como el Señor de la mosca o el Señor de los demonios. Y entonces Jesús lo que está diciendo, planteando aquí, es que si a Jesús lo llamaron como Satanás, como Belcebú, sin duda que a los discípulos los van a tratar de igual manera. Los fariseos ya lo habían hecho precisamente en algunas ocasiones, lo habían llamado por el príncipe de los demonios, echa fuera de demonios en Mateo 9:34. Así que a los discípulos también posiblemente los iban a tratar de esta manera, como tal vez de que su poder provenía de Satanás y que era obra tal vez del enemigo o del diablo. Así que en muchas ocasiones vemos que Jesús repitió esta advertencia general a sus discípulos y lo dijo en muchas ocasiones: si el mundo los aborrece a ustedes, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece a ustedes, que eso está en Juan capítulo 15, y lo verán durante todo ese capítulo. Así que si el mundo aborreció al Señor, también indudablemente va a ocurrir con nuestra vida. Así que de ahí nosotros vemos que el llamado al discipulado es el llamado a ser como Cristo. La característica de todo creyente es que tiene un maestro, ¿cierto?, que quiere obedecer a su maestro, sigue las instrucciones de su maestro y que evidentemente quiere llegar a parecerse a su maestro o a su amo. Por ende, si queremos parecernos a Cristo, también eso implica que vamos a ser tratados como Cristo y como a Cristo. Algunos los querrán y tal vez a otros terminarán odiándolos. Y mientras más nos querramos nosotros parecer a Cristo, más atractivo nos volveremos para aquellos que evidentemente aman al Señor y quieren al Señor, pero también nos volveremos nosotros completamente atractivos para aquellos que rechazan a Dios y para que se ensañen contra nosotros. Eso sin lugar a dudas, eso va a pasar. No podemos pretender tratar de enamorar a todo el mundo. Aquellos que pretenden ganarse la fama y el cariño de todo el mundo es porque indudablemente tienen que rebajar sus exigencias como Cristo lo está enseñando. Y la rebaja, terminan un compromiso con Cristo de manera sutil para terminar ser aceptados por el mundo. Y esto sin lugar a dudas no va a ocurrir. Así que lo primero que el Señor nos está mencionando, que la característica de un creyente es que este creyente debe imitar a Cristo o emula a Cristo. Veamos el segundo punto en este pasaje. El segundo punto o la segunda característica que nosotros podemos ver acá es que un discípulo no teme al mundo. Un discípulo no va a tenerle temor al mundo, y eso lo vemos nosotros del versículo 26 hasta el versículo 31, que es lo que el Señor nos está mencionando en estos pasajes. Así que los verdaderos discípulos de Jesucristo no solamente imitan a su maestro, no solamente imitan a Cristo, sino que además no tienen temor del mundo. El temor del creyente no está enfocado en el mundo, sino que evidentemente ese temor está enfocado solamente en Cristo. Así que en 3 ocasiones, en estos 6 versículos, Jesús se expresa diciéndonos: no teman o no temáis, no teman, no teman, no teman. Les había dicho a los discípulos, a ellos les había dicho: mire, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, que ellos serían azotados en los tribunales judíos, incluso los llevarían ante los gobernantes y ante los reyes. Incluso la gente los mataría a ellos por causa de Cristo, diciendo que eran de parte de Dios, que harían todo este tipo de cosas. Así que evidentemente el miedo a lo que los demás puedan pensar, lo que puedan decir o hacer, en muchas ocasiones ha obstaculizado la gran cantidad de personas que han querido servir al Señor. Aquellas personas que han querido entregar su vida, pero el miedo a ser despreciados, a ser maltratados, esto los ha llevado a echar paso atrás. Y los cristianos a veces han caído presas de ese gran énfasis moderno que a veces ocurre en muchas iglesias,
¿cierto? Que el cristiano debe autopreservarse. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de la preservación? Entonces, ahorita se habla desde el entorno de la autopreservación, que el cristiano debe cuidarse a sí mismo y que él debe protegerse, ¿cierto? Y entonces tratar de buscar la forma en ser aceptado por todo el mundo. Claro, el creyente nunca debe ser hostil con la gente y ganarse enemistades, pero sin lugar a dudas, cuando un creyente vive el evangelio y predica el evangelio, esto va a generar roces con algunas otras personas. Porque indudablemente a las personas, cuando se les predica, no les gusta sentirse acusados o culpables del pecado. A la gente le gusta es que se sientan bien, que son buenos. A la gente le gusta que puedan uno adularlos a ellos y decirle que son las mejores personas y que por eso Dios los ama, porque son tan espirituales, tan entregados y tan comprometidos. Y cuando en realidad se les predica el evangelio, diciéndoles a ellos, no, es que la ira de Dios viene con toda impiedad, con aquellos que han hecho el mal y aquellos que no han asumido un verdadero compromiso con el Señor, no podríamos decir que estos son hijos de Dios. Ahí es donde todo el mundo se empieza a escandalizar. Y ahí es donde va a ser ofensiva las palabras de los que verdaderamente predican o los que viven de esta manera. Así que esto desafortunadamente ha hecho que muchos, por tratar de no recibir el rechazo del mundo, terminan aliándose con el mundo. Y esto ha hecho evidentemente que en nuestra cultura se crea una suavidad, ¿cierto?, del evangelio, una suavidad entre los cristianos, en que tratemos de ser lo más liviano posible, en que tratemos de compaginar con todas las ideas para no ser rechazado por la gente. Y esto evidentemente su palabra nos dice que no es así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 nos dice esto. Primera de Juan 2, del 15 al 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Nótese que aquí lo que menciona la palabra, esto puede generar ser para otros ofensivo. No, yo no creo. ¿Y sabe cuál es la respuesta más común? Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en un Dios que juzgue, yo creo en un Dios que ama. Y sencillamente es una construcción, bajo el poco conocimiento que tienen acerca de la palabra de Dios, es una construcción de un Dios bajo su imagen y semejanza. Yo creo en un Dios que ama y que no rechaza y que no juzga a la gente. Bueno, la Biblia me muestra un Dios completamente diferente al que la gente ha construido y a la que la gente ha alabado y adorado por sí mismo. Así que en muchas ocasiones nosotros podemos ver que evidentemente se enciende un temor cuando nos sentimos tal vez rechazados o considerados como tontos, como atrasados, retrógrados o como extremistas, poco sofisticados, como extraños, sencillamente por no seguir la misma corriente que el mundo evidentemente está siguiendo. Así que en este momento, el Señor nos va a empezar a ofrecer 3 razones y las vamos a tratar de mencionar de manera rápida. 3 razones para que sus seguidores no teman. Y la primera razón es que serán recompensados por Dios. Es que su temor debe ser de Dios y que es el amor de Dios. 3 razones que aquí el Señor nos va a mostrar. Y veámoslo, por ejemplo, en el versículo 26 al versículo 27, la recompensa de Dios. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo de las azoteas. Aquí en este pasaje, en primer lugar, los creyentes, lo que nos está diciendo es que los creyentes no deben tener temor al mundo, porque saben que un día serán reivindicados, serán recompensados por Dios. Nótese que aquí arranca la palabra diciéndonos a nosotros, así que. Esa palabra sí que va conectado con los que nos vino diciendo en los versículos 25, en el versículo anterior, que los hijos de Dios serían maltratados y acusados y toda esta cuestión, incluso acusados de ser guiados por el príncipe de los demonios, como acusaron a Jesús.
y nos dice, no les temáis. Pero ahora nos indica el por qué mirando hacia adelante. Aquí nos dice, así que conectándolo al pasado y ese por qué conectándolo al futuro. Ese por qué ustedes lo tienen allí en sus versículos. Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que el Señor aquí nos está mencionando es que aquellas cosas que al parecer permanecen ocultos, esas cosas se van a revelar. Estas cosas se van a notar o se van a evidenciar. El mundo ha tenido gran éxito en crear ilusión y en crear engaño, ya que de manera impresionante y convincente para el mundo defienden el pecado completamente encubriéndolo con motivos que parecen muy buenos. Y la gente le llama, como dice el Antiguo Testamento, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le terminaron llamando bueno. Y de manera impresionante, al pecado lo encubren de tal forma que se lo presentan a los jóvenes y a los muchachos diciéndole eso es bueno, eso no es tan malo. Y aún nos mencionan ciertos beneficios útiles que pueden tener aún esos pecados. Y eso es lo que ocurre a veces en nuestra sociedad. Y le ponen la mejor caja con el mejor moño a la maldad y le colocan a lo que es justicia la peor caja y la peor presentación, aquello que proviene de parte del Señor. Pero el Señor ha decretado y ha dicho, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. La maldad de este mundo se va a exponer por lo que es y la justicia de los creyentes se mostrará por lo que es. Dios ha prometido que va a reivindicar a sus hijos. Y aunque en este mundo aún los terminen a ellos rechazando, llegará el momento en el que se evidenciará exactamente lo que predicaron esa verdad. Y aquello que presentaron con buen moño, con buena caja, con buen regalo, con buen follaje a su alrededor, se terminará revelando la oscuridad que había profundamente en ellos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice esto. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¿No le parece a usted un motivo grande en el que podríamos usted y yo tener para servir fielmente al Señor sin ningún temor del enfrentamiento que pudiéramos tener nosotros contra el mundo? Ya que Él promete que evidentemente conoce a profundidad y va a revelar la oscuridad del corazón de algunos y va a revelar evidentemente a algunos y su justicia. ¿Por qué a nosotros nos debería preocupar la impopularidad de este mundo en esta existencia que tenemos nosotros, cuando sabemos que seremos reivindicados por el Señor y que seremos recompensados por el Señor? No deberíamos tener ninguna preocupación por esto. El creyente no debería angustiarse. Recuerda lo que dice la palabra: nadie enciende una luz y la cubre debajo de una vasija o de una almud, ni pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Lo dice Lucas 8:16. Entonces, cuando Dios entrega la verdad, cuando Dios entrega su evangelio para declararlo, la obligación de todo creyente es darla a conocer. Es darla a conocer. En vista de lo que se viene, es a la vez incluso infidelidad tratar de ocultar esa luz, tratar de taparla, sencillamente para evitar la crítica o evitar la persecución. La perspectiva del discípulo debe ser la perspectiva de Dios. Predicamos lo que Dios dijo que era conforme a su palabra. Ni le tapamos cosas, ni le agregamos cosas. Somos fieles a lo que predicamos. Y lo que Dios dijo acerca del juicio del mundo, así tiene que ser. A veces el mundo va a terminar aceptando a ciertas personas como ganadores. Y a los creyentes, a los que siguen fielmente su palabra, los consideran como perdedores. Y terminarán pareciendo eso frente al mundo. Pero un día llegará el momento en que las cosas cambiarán. Y aquellos que parecían perdedores saldrán a la luz y se mostrará lo que han sido. Y aquellos que frente a este mundo eran ganadores, eran gente aceptada por todo el mundo, con aplausos y todo, se evidenciará. ¡Qué dolor tan grande cuando eso ocurra! Así que ningún creyente debería tener temor de eso.
No debe haber secretos en el cristianismo. Lo que el Señor realmente nos ha revelado allí en tinieblas, cuando habla esto de tinieblas o en oscuridad, es que nos está refiriendo a que nos habló en secreto. Entonces debemos proclamarlo a la luz. Aquello que nos dijo en secreto o en oscuridad, debemos proclamarlo a la luz. Y lo que nos ha susurrado al oído, debemos proclamarlo desde las azoteas. Eso es lo que es su palabra. Los cristianos aquí no son una élite de defensores de secretos, de hechos por el hombre, sino que indudablemente somos anunciadores de ese evangelio, de la verdad dada por Dios. Los secretos no tienen parte en el evangelio. Todo cuanto fue revelado, todo debe ser anunciado. Todo creyente cuanto reciba de Dios debe transmitirlo fielmente a los demás. Cuando los creyentes estudian, meditan la palabra de Dios y oran de la palabra de Dios de manera personal y de manera colectiva con la iglesia, tanto en soledad como en compañía, Dios abre completamente su verdad, revela o ilumina su palabra a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y entonces es esto, cuando se aprende allí en el secreto, cuando se aprende allí a solas, en oscuridad, a solas o juntamente con otros, el Señor nos pide que nosotros lo hablemos desde las azoteas. Y cuando nos indica que hablemos desde las azoteas es porque era una costumbre en los judíos que incluso se subían desde las azoteas y anunciaban con trompeta en algún momento. Hay una referencia muy moderna en la actualidad. Los musulmanes, cuando hacen el llamado a la oración, es así, desde las azoteas o desde las terrazas, con una trompeta se anuncian para hacer un llamado frente a algo. Y entonces Jesús nos está anunciando o diciéndonos a nosotros que el evangelio debe ser predicado de esta misma manera, que debemos anunciarlo y pregonarlo. Hacer conocer la verdad de Dios incluye enseñar los dichos o las palabras allí que aún son difíciles en las Escrituras y que son difíciles para ser comprendidos por el mundo. Y obviamente, como les digo, no necesitamos ser ofensivos a la hora de predicar el evangelio, ni mucho menos, no es un llamado. Pero como les digo, aun cuando predicamos el evangelio tal cual como lo enseña la palabra, ofende a las personas. El evangelio ofende a las personas y tiene que generar eso en nuestro corazón, porque desbarata completamente la idea que habíamos preconcebido nosotros, de nosotros mismos, considerándonos buenos como dioses. Y ahorita tenemos que reconocer y despojarnos completamente todo, reconocer nuestra condición pecaminosa y venir en total arrepentimiento y fe delante del Señor, entregando completamente sus vidas y clamando misericordia y perdón a Él. Pero al hombre se le ha terminado enseñando otra cosa completamente diferente. Y en eso debemos tener cuidado. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 nos dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí esto todo es bonito y esto es fácil siempre que lo utilizan muchos. Tranquilo, mira que Dios te amó de tal manera. Y continúa el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ve, Dios no te juzga, Dios no es un Dios que viene a juzgarte, sino que viene a amarte a ti. La manera fácil de seleccionar los versículos. Pero leamos el 18. ¿Qué dice el versículo 18? Este es de los textos más seleccionados, más fragmentados a la hora de predicarlo. El versículo 18 que dice: el que cree en Él no es condenado, pero, recuerden los peros, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto. Demuestra un amor impresionante en la cruz de Calvario, pero muestra que Dios también es el justo para condenar la maldad de aquellos que han decidido rechazarle. La segunda característica sino la segunda razón por la cual no debemos tener temor es porque nuestro temor debe estar centrado en Dios. La primera era porque nuestras recompensas, Dios iba a recompensar a sus hijos, a reivindicarlos. Ahora, aquí el Señor nos indica que debemos tener este temor de Él y no temor del mundo. Dice el versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí en este texto, en este segundo no temáis,
Recuerda que son 3, no temáis. Nos dice, miren, no tengan temor de aquellos que matan el cuerpo y aquellos que físicamente pueden hacer un daño. Dice, es un temor de miedo, de pánico, de susto. No teman de esto. Pero el Señor menciona en los versículos siguientes, más bien debemos temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debemos temer. Y ese temer sí habla de una actitud de reverencia. No está hablando de tenerle miedo, susto, pánico a Dios, sino una actitud de reverencia delante de Él. A Él debemos tener ese temor. Y nos dice que debemos tener ese temor. Honrarlo a Él. Habrá indudablemente un precio que pagar por hablar la verdad de Dios a la luz y proclamarlo desde las azoteas. Pueden muchas personas causar daños incluso físicos. Sin embargo, esas personas no tienen la capacidad de poder destruir el alma. Eso es lo que es su palabra. Ni siquiera el mismo Satanás puede destruir el alma. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Porque miren, iglesia, el daño físico que tal vez pueden llegar a ser alguna persona o que pueden producirnos no es nada comparado con la destrucción completamente de nuestra alma, del sufrimiento eterno que se pueda llegar a tener. Alguna vez que predicamos acerca de las parábolas del reino, predicaba acerca de esa etapa del infierno y un poco de la descripción, pero no hay manera en que alguien pueda describir de tal forma el dolor que pueda padecerse en el infierno. Más vale tal vez entrar al reino de Dios sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, como dice la palabra. Más vale, no importa, lo importante es entrar al reino de los cielos. Pero ¿de qué sirve ir completamente entero al infierno? Así que el planteamiento aquí de Jesús es que el único temor que un creyente debe tener es en aquel que puede destruir el alma. ¿Y quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Evidentemente Dios. Dios es el único que lo puede hacer. Incluso el mismo Satanás será completamente destruido allí. Debemos tener... ¿De qué nos sirve tratar de nosotros por temor complacer al mundo, pero terminamos rechazando a Dios? A la final un día tendremos que presentarnos todos delante de Él. Y la pregunta será, frente a esto, ¿quién tuvimos nosotros? ¿A quién vivimos para agradar? ¿Vivimos para agradar al mundo o vivimos para agradar a Dios? Y necesitamos honrarle. Necesitamos honrarle a Él. Y todo discípulo, todo creyente debe valorar su alma. Y en muchas ocasiones hemos dicho, por amor a su alma, venga delante de Dios y rinda y viva en obediencia a su palabra. No se deje engañar ni trate de ser aceptado por este mundo. No se deje engañar. El siguiente temor, o la siguiente razón por la cual no debemos tener temor nosotros, que nos menciona aquí Jesús, y esta es la última, en el versículo 29 al 31 nos dice: no se venden 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Aquí Jesús les asegura a los 12 y a todo aquel que alguna vez evidentemente va a confiar en Él, que somos muy amados por nuestro Padre Celestial. Con una intimidad maravillosa, Él nos ama y con una intensidad formidable y valora evidentemente a aquellos que pertenecemos a Él. Y Él no permitirá por nada del mundo que les acontezca nada dañino para sus vidas. Él cuidará porque nos ama. Mire que la Biblia dice que no caerá, en ese texto menciona una monedita o un cuarto, creo que mencionan unas versiones. Y esta monedita era una moneda más pequeña en circulación en la época de Jesús y valía de alguna manera como una 16ª parte de lo que era un denario. Un denario, recuerda que era el salario de un día.
y era una 16ª parte esa monedita, y era para comprar los pajarillos o para comprar gorriones, y esto lo utilizaban a veces para las comidas, pero eran algo muy pequeño, era algo muy elemental, digamos, no algo tan valorado, era un fragmento nada más, y se utilizaba a veces ni siquiera en las comidas principales, sino en las comidas secundarias se utilizaba, así que no era, digámoslo, muy valioso. Y dice la Biblia que aun cuando alguno de estos pajaritos brinque o caiga, cuando habla de caer, no está haciendo referencia en que cae muerto, sino que brincó a la tierra. Cuando uno de esos pajaritos brinca incluso a la tierra, o cuando están allí en la tierra, esto no es imperceptible para el Señor, sino por el contrario, Él lo va a percibir completamente y sabe exactamente todo cuanto allí está ocurriendo, incluso con ese pequeño detalle de un gorrión que tal vez no vale para nadie, es mucho, pero el Señor está al detalle de los movimientos que puede hacer ese gorrión o ese pajarillo allí. Así que la Biblia nos está demostrando que Dios tiene un conocimiento de nosotros y que es tan detallado ese conocimiento y tiene un conocimiento tan profundo de nosotros que incluso nos dice que nuestros cabellos son completamente contados. Él sabe exactamente la cantidad de cabellos que tenemos nosotros. ¿Cuántos podríamos tener? No sé, pero aún así al detalle, de esa forma Dios nos conoce. Dios posee un conocimiento total de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Y nos amplifica allí una omnisciencia, un conocimiento tan profundo acerca de nosotros que obviamente es poco convencional y poco conocido, pero que Él al detalle, y esa es una relación que el Señor tiene para con nosotros. Iglesia, si Él toma nota de cosas como estas, de esos detalles, de los cabellos, o que puede ser una hipérbole, como se menciona en las figuras literarias, que puede ser una exageración, pero que cabe muy bien en la realidad que el Señor conoce al detalle, a precisión lo que allí se está mencionando o lo que se está detallando. Así que yo le hago esta pregunta: ¿cuánto más Él no se interesará por asuntos espirituales de mayor consecuencia en nuestra vida? Si en esos detalles inferiores, mínimos, Él los conoce, ¿cuánto más no conocerá las cosas que verdaderamente son esenciales e importantes en nuestra vida, que nos pueden estar afectando a cada uno de nosotros? Así que, iglesia, aquí Jesús nos ofrece una exhortación y una orden de que no debemos temer. No debemos temer. ¿Por qué no debemos temer? Porque valéis vosotros mucho más que los pajarillos. Ustedes valen mucho más. Y como se mencionó en otro pasaje, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo les hago esta pregunta, iglesia: ¿cómo podríamos estar nosotros ansiosos y temerosos si sabemos de tal cuidado y protección por parte de nuestro Padre Celestial? Si conoce al detalle de nuestra vida, ¿por qué estaríamos preocupados o ansiosos de saber exactamente quién es Él? Así que me parece maravillosa lo que aquí el Señor nos manda. Esas son las características de un discípulo. Y el Señor nos dice que aquellos que han puesto su fe en Él verdaderamente pueden confiar perfectamente en ese Dios omnisciente, omnipotente, ¿cierto? Omnipresente, todopoderoso, fiel, santo, justo, amoroso. Ese Dios que nos relata completamente su palabra. Así que, iglesia, yo espero que esta palabra pueda edificarnos, y aquellos que no han puesto su fe en el Señor, su palabra nos enseña que debemos venir en total arrepentimiento delante de Él por nuestros pecados, porque Dios no está obligado a tener cuidado con aquellos que no son parte de sus hijos. Todas estas promesas el Señor las anuncia para aquellos que son parte de sus hijos, parte de su rebaño. No lo está anunciando para ningún otro. Si usted me permite, les termino con esta pequeña historia que me encantó. Y en alguna vez la conté de manera escueta, pero no con detalles de manera precisa. Y es una historia real, verídica. En el Imperio Romano, Nerón, por lo regular siempre seleccionado, tenía unos luchadores que eran unos hombres guerreros completamente. Y había una frase, un cántico que utilizaban estos luchadores que era así, abro comillas: nosotros los luchadores luchamos por ti, oh emperador, a fin de ganar para ti la victoria y de ti la corona de victoria. Y estos luchadores
que eran evidentemente también soldados, a menudo eran enviados en campañas militares completamente especiales. Y en cierta misión a Galia, la moderna Francia que es ahorita, muchos de los luchadores se convirtieron a Cristo, muchos de esos luchadores se convirtieron a Cristo. Y al saber la noticia, Nerón ordenó al general Vespasiano, no tienen esos nombres, al general Vespasiano lo mencionó para que ejecutara a todo luchador que se negara a renunciar a Cristo y a jurar lealtad, tanto religiosa como militar, al emperador. Así que las órdenes del monarca fueron recibidas al final del invierno, y cuando los hombres acampaban a la orilla de un lago congelado, entonces él les ordenó para que pasaran allí la noche y entonces se arrepintieran, porque no quería de alguna manera digámoslo, destruirlos, porque eran sus hombres más preciados, más fuertes, más guerreros, el emperador Nerón. Y les dio plazo hasta el anochecer al día siguiente para que consideraran su fe. Pero a la hora dada, todos ellos seguían negándose a renunciar a Cristo, a fin de que reconsideraran su fe. Pero como el general o el emperador no quería que fuera muerto a manos de su general, entonces les permitió que se quitaran la ropa y los envió sobre un lago completamente congelado. Y entonces allí estos hombres empezaron a cantar en medio del frío. 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, a fin de ganar para ti la victoria y de ti la corona de victoria. Y el canto, a medida que iba pasando la noche, se iba haciendo mucho más débil y mucho más débil cuando se acercaba la mañana. De pronto, una figura solitaria salía de allí del lago temblando y saliendo del lugar, y había renunciado. 39 soldados siguieron allá y ellos cantaban: 39 luchadores luchando por ti, oh Cristo. Cuando siguieron cantando ellos, esto conmovió tanto al general Vespasiano que él decidió quitarse la ropa y unirse a sus soldados, y empezaron a cantar entonces: 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, a fin de ganar para ti la victoria y de ti la corona de victoria. Y me parece súper interesante esta historia. Es una historia real que se puede comprobar en la historia, evidentemente. Y nos muestra la decisión que puede tener un verdadero creyente por rendir completamente su vida para el Señor, sabiendo que puede perder todo en este mundo, pero ganando completamente el reino y la gloria de su Señor. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido poder compartir y disfrutar, Señor, a través de esta tu palabra, que sabemos nos exhorta, pero también nos edifica y nos fortalece a comprender lo que ella misma nos indica que debemos hacer. Muchas gracias, y oro, Señor, para que todos aquellos que están o escucharon este mensaje, esta palabra pueda edificarles y fortalecerles, Señor, en su fe, pero también para que pueda impulsar a aquellos que no han puesto su fe en ti a buscar, Señor, y rendir completamente su vida delante de ti, entendiendo que al único a que merecen y deben agradar es completamente a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, espero que haya sido de bendición este tiempo. Ojalá puedan compartir la transmisión a alguien más y poder ser de bendición para otros. Recuerden dejar sus comentarios, sus reacciones, y nos veremos entonces el martes a las 5 de la mañana por la plataforma Facebook. Estaremos allí compartiendo. Así que un fuerte abrazo. Dios me les bendiga. Chao, chao, chao.